Noches a todos, queridos patriotas. Nuevamente el movimiento activista patriota Frente Unión Perú, la marcha de todos, le da la bienvenida nuevamente a esta conferencia de todos los miércoles a las 9 de la noche. Antes de todo, quiero recordarles que este movimiento activista patriota Frente Unión Perú siempre va a defender la familia, la patria, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho constitucional, a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, y sobre todo nuestra Constitución Política de Perú, que ya tiene más de 30 años de vigencia, y sobre todo que nos ha dado mucho por venir después de estos 30 años, ¿no? Sobre todo el capítulo 3, que es el régimen económico, ¿no? Si es cierto de que nuestro país en estos momentos está en una crisis política y social, por todo lo que estamos viendo, que en menos de 6 años ha habido 7 presidentes que prácticamente no terminan los 5 años, pero tenemos una estabilidad económica gracias a la Constitución por tener un Banco Central de Reserva independiente, ¿no? Lo que realmente lo mantiene una economía muy estable a comparación de todos los países que nos tenemos alrededor, ¿no? Hoy día vamos a tener acá al doctor Jorge de Lama Vargas con un tema muy interesante que son las amenazas actuales contra la conciencia, la religión y la expresión, ¿no? Más aún de que nuestra Constitución Política de Perú, el artículo 2, sobre todo que dice toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias, no hay delito de opinión, el ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Eso es lo que manifiesta nuestra Constitución. Asimismo dice a la libertad de información, opinión y expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita, la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno, bajo la responsabilidad de ley. A continuación, lo dejo al doctor Jorge de Lama Vargas para que nos dé esta interesante cátedra sobre las amenazas actuales que tenemos en estos momentos. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Ve mi pantalla? ¿Se está viendo o todavía no se ve? Ya se va a ver. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí. La pantalla abrió, ya abrió. Ya abrió, ya se observa. Ok, perfecto. En primer lugar, primero les agradezco por su tiempo y para hacerlo bastante productivo, les voy a contar que yo he resumido estas amenazas en 4 actuales, porque habían 6, pero ya la semana pasada en la comisión ¿cómo se llama?, de la mujer, o hace 2 semanas, el tema del oficial de género y el tema de el curso de género se derogaron, falta el pleno, pero yo ya, dado que creo que sí va a aprobarse, ya no las he considerado acá. Pero ¿cuáles son las 4 amenazas que yo estoy viendo? ¿No? Siguen viendo, ¿no? A ver, la primera es la ley Mordaza. ¿Cuál es la ley Mordaza? La ley Mordaza es el decreto legislativo 1323 que modificó el tipo penal del delito de discriminación e incitación a la discriminación, y esto se dio el 2016. Vamos a analizar uno por uno, pero ahora hagamos un recuento. El otro es la creación de fiscalías superiores penales nacionales y fiscales penales supraprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad, que esto fue el 2023. Lo otro es la declaración regional sobre la erradicación de los estereotipos de género en los espacios públicos, que se traducen en violencia simbólica y violencia política contra las mujeres por motivos de género. Esto se aprueba el 2023, el año pasado. Y por último, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia,
que se aprobó hace algunos años, que intentó Vizcarra e intentó Castillo que la aprobara el Congreso, pero el Congreso no la ratificó. Porque para que los tratados internacionales en materia de derechos humanos sean aprobados, requieren no solo la firma del Ejecutivo, sino que el Congreso lo ratifique. Entonces, esta ratificación no se dio, pero la firma sigue estando allí. El Perú no ha retirado su firma cuando debería hacerlo, y ahora vamos a ver por qué debería hacerlo. Sigamos. Vamos a hablar de la ley Mordaza, vamos a hacer un recuento y explicarlo. Avísenme si listo, muchachos. A ver, el 2016, les cuento, lo van a poder buscar, el gobierno de PPK le solicitó al Congreso facultades para legislar sobre el feminicidio y la seguridad ciudadana. Y el Congreso le otorgó facultades a PPK, pero el gobierno de PPK, abusando de ellas, emitió el decreto legislativo 1323 y en este decreto modificó el artículo 323 del Código Penal que regula el delito de discriminación e incitación a la discriminación. Es decir, excedieron inconstitucionalmente las facultades que el Congreso le había dicho. Y esto no es un tema menor. Cuando tú excedes las facultades del Congreso, tú estás violando varias cosas. La primera, la separación de poderes. ¿Por qué? Porque obviamente la delegación de facultades en realidad es una, digamos así, no es una obligación del Congreso delegarlas. Es más bien, no es un derecho el legislar para el Ejecutivo. El que tiene la facultad de legislar es el Poder Legislativo. Entonces, cuando el Poder Legislativo te cede facultades, estamos hablando de una situación excepcional, no de una situación normal. Y por tanto, como se habla de una situación excepcional, el Ejecutivo no puede agarrar y mirar las facultades y pensar que puede extenderlas como chicle. Por el contrario, tiene que verlas de manera restrictiva. ¿Qué significa de manera restrictiva? Que tengo que interpretarlo de esta forma. Donde no dice, no dice, pues no me dieron facultades. No es que donde no dice puedo interpretarlo con una palabra que está allí metida, así como los recovecos que hacía el Tribunal Constitucional anterior, ¿no? No, no puedes hacer eso. Tú tienes que interpretarlo restrictivamente. Entonces, lo que pasó fue que el gobierno de PPK abusó de ellas. ¿Y qué también, qué es lo que favorece que los gobiernos últimamente estén haciendo eso con las facultades? Dos cosas. La primera es que el control que se hace de estos decretos se demora mucho en hacerse, de estos decretos legislativos que se emiten mediante facultades delegadas. Y lo segundo es que no existen consecuencias para el premier, ni para los que firman estos decretos. No se les acusa ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales por infracción a la Constitución por haber vulnerado la separación de poderes. Entonces, ante esa situación, como el Congreso todavía no se ha encontrado en esos temas, o no ha hecho, o no ha reaccionado ni ha establecido sanciones para aquellos que exceden las facultades, el Poder Ejecutivo piensa que esto no tiene consecuencias. Y lo hace. ¿Qué pasó? Bueno, el Congreso de la República acordó en el Pleno derogar parcialmente el decreto legislativo 1323. Se le llamó la ley Mordaza, inclusive salió el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas y otros colectivos a decir que esto era una ley Mordaza. Ahorita vamos a ver por qué. Pero les cuento más o menos, sigo contando la historia. El Congreso de la República acordó en el Pleno derogar parcialmente el decreto legislativo 1323, por lo que había hecho el Ejecutivo, y envió la autógrafa de ley al gobierno de PPK para que la publique en el diario peruano. Sin embargo, PPK y su ministra Marisol Pérez Tello observaron la derogación y devolvieron la autógrafa al Congreso de la República para que sea nuevamente examinada por la Comisión de Constitución y Reglamento. Ustedes entenderán que cuando se aprueba una ley, siempre el presidente tiene un plazo para observarla, ¿no? Es una especie de figura que viene desde la época de la Revolución Francesa, cuando se dividió la derecha y la izquierda entre aquellos que querían que el juez pudiera observar una ley y aquellos que decían que el juez no podía censurar ni observar ni una ley. Entonces, esa figura está hasta acá. La tenemos en nuestra Constitución. Pero ¿cuál es el problema de esa figura actualmente?
Que una cosa es que el Congreso cree una ley y por esa razón, creando la ley, usted la observa, y otra cosa es que usted, ejecutivo, presidente, emite un decreto legislativo abusando de mis facultades y yo la derogue y usted la observe. Usted no la puede observar. No la debería observar y ese vacío se tiene que llenar. ¿Por qué no la debería observar? Porque sería juez y parte. Él es el que emitió la norma, yo como Congreso la controlo y él después me observa el control. No tiene sentido, pero como eso no está clarificado en la Constitución, todavía tenemos ese vacío que debería llenarse y que esperemos que se llene en los próximos años, estos 2 años que tenemos, mediante proyectos de ley que regulen eso. Luego, ¿qué pasó? La Comisión de Constitución decidió aprobar la ley derogatoria por insistencia. Dijo, ¿sabes qué? Tus observaciones no me parecen sólidas y la voy a aprobar. Pero ¿qué pasó? Cuando la ley derogatoria estaba en la agenda del Pleno para ser aprobada por el Congreso, el expresidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento y en consecuencia la ley Mordaza quedó vigente. Ahora, ¿qué ha pasado? Que a la fecha han pasado más de 5 años desde que el decreto legislativo se encuentra vigente y ya no es posible demandar su inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Porque al haberse excedido las facultades tú podías demandar, pero ahora no puedes. Entonces, lo único que queda ahorita es que haya proyectos de ley que deroguen esa norma, que deroguen o modifiquen esto que estaba mal, pero el problema ha sido, y el problema es, que hay muchos proyectos de ley sobre el mismo tema. Y muchos de esos proyectos de ley que están en el mismo tema, parte de esos proyectos, siguen en la línea de la ley Mordaza. Entonces aquí va a haber, digamos, una especie de entrampamiento. Sigamos. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál es el problema de la ley Mordaza? El problema de la ley Mordaza es que cambió el Código Penal que tipificaba el delito de discriminación de la siguiente manera. Voy a leerlo, pero tranquilos porque tengo cuadros comparativos en las otras diapositivas para que lo podamos entender. Porque es complejo. A la primera vez que lo escuchas, ni los abogados saben lo que se está regulando acá. Artículo 323. Discriminación e incitación a la discriminación. El que por sí o mediante terceros realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socioeconómico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación o cualquier otro motivo será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 años ni mayor de 3 años o con prestación de servicios en la comunidad de 60 a 120 jornadas. Si el agente actúa en su calidad de servidor civil o se realice el hecho mediante actos de violencia física o mental a través de Internet u otro medio análogo, les digo por qué lo subrayo, la pena privativa de la libertad sería no menor de 2 ni mayor de 4 años e inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36. Subrayé a través de Internet u otro medio análogo porque a través de Internet tú no puedes hacer ningún acto físico. Lo digo desde ese punto, ¿no? Tú lo único que puedes hacer es hablar. Hablar, nada más. Entonces, ya estamos cayendo en que se va a penalizar la expresión, porque el habla o la escritura, mejor dicho, es una expresión. Sigamos. Aquí, y lo voy a poner un poquito más grande. ¿Se ve más grande? ¿Se ve más grande? Ya, acá. Lo voy a poner un poquitito más grandecito. Ya. Aquí vamos a hacer un comparativo de cómo estaba antes y cómo es lo actual. Y solamente las partes en negro, ¿no? Para no rellenarnos. En el anterior, el texto anterior decía, el que por sí o mediante terceros discrimina a una o más personas o grupo de personas, o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios, ese era el acto, el verbo rector. Esa era, digamos así, la definición de la conducta. Y la definición de conducta era clara. Discriminar era penado. Hacer una diferencia, vulnerando el derecho de alguien, que era discriminar, era lo que se penaba, ¿no? Injustificada, una diferenciación injustificada, ¿no? Y que tuviera como fundamento un motivo
no lícito como la raza, la religión. Ese es lo que se penaba, la discriminación. Como por ejemplo, uno puede entender que negarle pues a una persona entrar a un restaurante por determinado color de piel es una discriminación. Eso es lo que se sancionaba. Ahora, el texto actual, ¿qué dice? Dice, el que por sí o mediante terceros realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocidos en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte. Es decir, la conducta, como ustedes pueden observar, no es clara. Porque no solo basta que tú puedas encajar el ejemplo que he dicho, no permitir que una persona por un determinado color de piel se meta entre a un restaurante, perdón. Eso lo puedes encajar dentro de este texto grandazo, pero no te deja claro cuáles son todas las conductas que son sancionadas. Y eso no es correcto. Avanzo. Porque el derecho penal, y eso es lo que no entendieron estos ideólogos, el derecho penal es el medio de mayor intensidad que tiene el Estado para sancionar conductas que considera no deseables. Porque cuando hay conductas no deseables o ilícitas que no son tan graves, se ponen multas, por ejemplo. O sea, el derecho administrativo también sanciona. Pero cuando estamos hablando de la mayor gravedad o de las conductas que más deseo reprimir y tengo que usar el medio para ello, recurro al derecho penal. Y dado que el derecho penal, como he dicho, es el medio de mayor intensidad que más, digamos así, más impacta en los derechos de la persona cuando se ejerce, porque te priva de tu libertad, el derecho administrativo sancionador no te priva de tu libertad. Por esta razón se han establecido ciertos principios que sirven de garantías a favor del ciudadano para protegerlo de abusos por parte del Estado. Y entre ellos se encuentra el principio de tipicidad. ¿Y qué es lo que dice este principio? Que las conductas deben estar exactamente delimitadas, sin indeterminaciones, y los ciudadanos deben estar en condiciones de poder predecir de manera suficiente y adecuada las consecuencias de sus actos, por lo que no caben cláusulas generales o indeterminadas de infracción que permitan una actuación librada al arbitrio de la administración, sino que ésta sea prudente y razonada. Observen, lo que les he puesto acá, lo que dice acá, que lo vamos a hacer un rato de nuevo, no es claro. No está exactamente delimitado, sigamos. ¿Qué más dice el TC respecto del principio de tipicidad? Que las prohibiciones que definen sanciones, sean estas penales, administrativas o políticas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo. Es decir, no está hecha la ley para abogados, sino para ciudadanos de pie. Ellos, todas las personas, tienen que saber cuáles son las conductas prohibidas. Sí, este principio exige la precisa definición de la conducta que la ley o norma con rango de ley considera como delito falta. Es decir, que la vaguedad en la definición de los elementos de la conducta incriminada termina vulnerando este principio. Y ahora veamos, pues, hagamos unas preguntas, un ejercicio. Vamos a agarrar este párrafo que leen ustedes y vamos a hacer unas preguntas, ¿no? El párrafo que dice, esta parte del párrafo. El que por sí o mediante terceros realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho. Bueno, ¿qué es un acto de distinción? Define, ¿no? ¿Qué es un acto de exclusión? ¿Qué es un acto de restricción? ¿Qué es un acto de preferencia? ¿Qué tipos de conductas específicas son consideradas por la ley penal como actos de disfunción, exclusión, restricción o preferencia? ¿Cuáles son las? Porque estamos hablando de que hay actos de distinción que no van a ser penados, o todos los actos de distinción son penados. No se sabe, porque no se establecen las conductas directamente. Ustedes revisen el tipo penal de homicidio y dice el que mata a otro. La conducta es clara, no matar a otro. En este caso, habla de acto de distinción, no habla de el acto conciso como la anterior redacción que hablaba de discriminar.
Ahora, como se observa, de la redacción del tipo penal, un ciudadano común no sabe de antemano cuáles son las conductas específicas que son sancionadas penalmente y que lo pueden llevar a la cárcel. Y me da pena porque esto lo dice, y me da pena no, me indigna porque Marisol Prestello se la pasa recontrahablando todos los días de derechos humanos y ella misma impulsó esto. Y a los que ponen en riesgo no es a sus enemigos políticos, sino a todos los ciudadanos. Porque bajo la redacción de este artículo, decir públicamente que los hombres no pueden hacer uso de los baños públicos destinados para mujeres y niñas podría ser considerado un delito de discriminación. Y sí, porque sería un acto de expresión, si lo hago por redes sociales, sería un acto de distinción o de exclusión. Yo diría, oye, tú no puedes entrar a este baño, te excluyo de usar el baño de mujeres porque eres hombre. Pero acá dice abajo que no puede hacerse exclusión por cuestiones de sexo o de identidad de género, que es ese concepto por el cual uno se cree lo que se cree. Entonces yo no le puedo decir a un hombre, cuando entra al baño de mi hija, no está mi hija, no tengo hija, tengo un hijito, pero imagínate, está mi hija en el baño de mujeres, con su mamá o sin su mamá, y si un hombre quiere entrar, yo no le puedo decir nada porque estaría cometiendo yo un acto de exclusión. Y tenemos un problema serio en esta norma que no se ha eliminado en el Congreso, que yo entiendo que el Congreso ha manejado muchos temas complicados, ha tenido que desarreglar o arreglar el desarrollo de lo que hizo Vizcarra, pero les voy contando que esto sigue vigente y que tiene que evitarse porque esta es una pata de una mesa que ahorita la vamos a ver completa. Sigamos. Ahora hablemos del otro párrafo que le sigue a esta parte. Dice reconocido, o sea, cuando tú excluyes, distingues o restringes derechos, ¿no? O menoscabas un derecho con ese acto de exclusión. O sea, yo le estaría menoscabando a este hombre que entra al baño de mujeres su derecho a entrar al baño de mujeres. Y dice, derecho reconocido en la ley y la Constitución y los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte. Es decir, y lo pongo clarísimo acá, lo digo con todas sus letras, como dice Porky. O sea que una persona tiene que estar pendiente de todos los fallos de la Corte Interamericana para saber qué derechos nuevos hay. Eso no es una indeterminación que vulnere el principio de tipicidad. Es una vulneración, porque tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus sentencias, reconocen derechos que no están expresamente reconocidos en la Constitución y en los tratados, aumentando e inventando, y esa sí es mi opinión, inventan los derechos protegidos originalmente, los recontrainventan. Yo sé que en el Tribunal Constitucional existe, en la Constitución, existe una cláusula, un artículo que dice que los derechos que están aquí no son exhaustivos, es decir, no es una lista cerrada. Pero en el caso de la Corte o el Pacto de San José, eso no existe. Si hubiese algún derecho que incorporar al pacto, se tiene que hacer un procedimiento. Sin embargo, la Corte inventa derechos, encuentra derechos que justo hace 2 años o hace 10 años no estaban. Y eso es un problema, porque los jueces están legislando cuando eso le corresponde al Congreso de cada país. Y también a los estados, porque los estados son los que firmaron la convención. Lo que ayer no era un derecho, hoy lo es. Y lo que hoy es un derecho, mañana podría no serlo. Así es, porque ya opinar en contra de que alguien entre en un baño de mujeres, de que un hombre entre en un baño de mujeres, ya no es un derecho. Antes opinar era un derecho, ahora no lo es. Ejemplo, la autopercibirse mujer. El alcance y el contenido de los derechos resulta ambigua y relativa, pues ya no depende de lo que está escrito en la ley, sino de lo que el tribunal decida. Ya no gobierna la ley, sino los jueces. Sigo. No se precisa si para determinar el contenido y el alcance de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, el juez penal va a recurrir a las sentencias de la Corte IDH contra el Perú, las sentencias de la Corte contra los demás países o las opiniones consultivas. No entiendo, porque acá eso lo dice en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte. Pero no se establece si es que esto es solamente el tratado, las sentencias de la Corte en general, las sentencias de la Corte en el Perú, o lo que diga también la Comisión Interamericana, a pesar de que no tiene calidad vinculante en sus recomendaciones. No se sabe. Nuevamente, observan ustedes cómo el nivel de imprecisión es tan grande
Es tan, pero tan grande que la arbitrariedad campea por todos lados, porque la protección del ciudadano no está. Y sigo. Se espera entonces que el ciudadano común tenga comprensión total de los alcances de la línea jurisprudencial de los tribunales nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Eso se espera. Esto que hizo Marisol Perestello, que se jacta de hablar de derechos humanos por donde va, dice que es bien bonito tener un partido donde se debata si vamos a matar no nacidos o no, qué lindo debate, dice, ¿no? Esto en realidad pinta de cuerpo entero lo que es una derecho humanista, no una protectora de derechos humanos. Sigo. ¿Saben lo que ha pasado? En base a este artículo, la mujer, no sé si ustedes estuvieron atentos, que una mujer alertó sobre el tema de los baños en el aeropuerto Jorge Chávez. Esta mujer, Olga Izquierdo, amiga mía, ahora está investigada y procesada por haber dicho eso en base a este artículo. O sea, la ley Mordaza, en la vida real, lo que se hizo, lo que se advirtió se hizo realidad. ¿Por qué lo digo? Porque en su momento, en el 2016, cuando salíamos a hablar, también a nuestras iglesias, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, se nos trataba de exagerados, porque estábamos viendo más allá de lo evidente. Pero ya se ha visto esto. Ahora estamos teniendo una procesada. Sigamos, por favor. ¿Qué pasó con ella? El colectivo Féminas Perú, que agrupa a hombres que se autoperciben como mujeres, denunció ante el Ministerio Público a Olga por haber denunciado de manera pública a través de las redes sociales que la política de uso de baños públicos de la empresa Lima Airport Partners, concesionaria del aeropuerto, de permitir que los hombres utilicen el baño femenino, atentaba contra la intimidad y seguridad de las mujeres y las niñas que usan esos baños. O sea, eso no puede decir ya. Ya no se puede decir eso. ¿Y qué han dicho? Y yo tengo esos documentos. ¿Qué ha dicho al respecto el Ministerio de Justicia? En la anterior, cuando estaba conducido anteriormente, no con el actual ministro, tengo que decirlo, la Defensoría del Pueblo, mediante los adjuntos de esta Defensoría del Pueblo, es la adjuntía la que me ha respondido, pero es esta Defensoría del Pueblo, no es la anterior. El Ministerio de la Mujer con la ministra saliente, que salió, ¿qué dijeron? Que negar ese derecho, negar el derecho del hombre a meterse en el baño de mujeres o entrar o usar el baño de mujeres es discriminatorio. Dijeron también que este derecho es un derecho fundamental protegido por la Constitución y los tratados internacionales, a pesar de que no se encuentra allí, nunca se encuentra allí. También dijeron que la medida adoptada por la concesionaria contaba con el respaldo normativo constitucional e internacional. Y se invocaba a la empresa, así como a todas las empresas que operan en el Perú, a continuar y ampliar sus esfuerzos para garantizar que sus actividades respeten y promuevan la no discriminación y la igualdad de todas las personas. Es decir, el que esté en contra de eso es un discriminador y por tanto ya te están diciendo que debe ser sancionado penalmente. Las entidades del Estado. También dice que no puede ni siquiera argumentarse, lo dice en el término más bonito, dice, no puede apelarse al interés superior del niño para encubrir discriminación. En otras palabras, no puedes alegar que lo haces en defensa de tu hijo. Terminamos este punto, ya les quedó claro, es la norma operativa, esta es la norma, el sustento legal y jurídico nacional que le va a dar armas a quién para perseguirnos. Pues seguimos a las fiscalías superiores penales nacionales y fiscalías penales supraprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad. Es decir, ellos van a ser los que nos casen. Y veamos, ¿cómo se crearon? ¿Quién las creó? ¿Cómo fue? Bueno, se crearon en el 2023. El 3 de julio del 2023, la Junta de Fiscales Supremos, es decir, todos los fiscales que estaban ahí, todos los que estaban ahí, inclusive la fiscal suspendida, emitieron la resolución 045-2023, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Junta de Fiscales Supremos. Y se crearon 2 fiscalías superiores penales nacionales especializadas en derechos humanos e interculturalidad y 27 fiscalías penales supraprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad en diversos distritos fiscales, ¿no? Hasta ahí suena bonito. Pero cuando llegamos a la resolución y empezamos a verla, yo les recomiendo que la vean. O yo me comprometo, si no es mañana, es pasado, pero antes de que acabe la semana, pasarles a ustedes todos esos documentos para que ustedes los lean, porque lo importante no es lo que diga yo, sino lo que ustedes puedan sacar como conclusión de lo que yo les presento para que ustedes ejerzan su ciudadanía como mejor les parezca, de acuerdo a su libertad y de acuerdo a sus valores y de acuerdo a lo que ustedes consideren pertinente, ¿no? ¿Qué dice ahí? Se crearon, y lo dice el texto,
lo dice el mismo texto, dice, se crean, y lo van a poder ver en el segundo párrafo de aquí, pero está chiquitito, pero lo voy a ampliar, para que lo vean. Aquí está chiquitito, pero el segundo párrafo, ¿no? ¿Qué dice el segundo párrafo? El Ministerio Público, a través de las Fiscalías Especializadas de Derechos Humanos e Interculturalidad, está orientada a investigar, procesar y lograr la sanción de los hechos que han afectado con especial gravedad, miren, especial gravedad, ¿eh?, los derechos fundamentales de los ciudadanos, garantizando que en las investigaciones fiscales y procesos judiciales se cumplan todos los estándares mínimos y lineamientos desarrollados en las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana, ni siquiera la Corte, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, wow. Es decir, ya no hay autonomía fiscales. Ya no hay autonomía. No hay autonomía fiscales. ¿Por qué? Porque la Junta de Fiscales Supremos acaba de someter la autonomía de los fiscales a seguir las decisiones de la Corte Interamericana y de la Comisión. La Comisión no tiene ni siquiera efectos vinculantes a los estados. Puede opinar cualquier barrabasada que le dé la gana. Y sin embargo, ya sometieron estos fiscales, todos son responsables, a los fiscales a lo que dicen estos organismos internacionales. Ya lo sometieron. Aún cuando dichas decisiones se den en procesos inclusive en los que el Perú no es parte. O sea, si, lo explico. El Pacto de San José dice claramente que un Estado tiene que acatar las sentencias que se dieron en su contra en un proceso determinado, ¿no? Porque fue parte del proceso. Pero acá ya estamos hablando de cualquier sentencia, ¿no? Si sentencian a Nicaragua y Nicaragua se defiende pésimo, si sentencian a Surinam y Surinam se defiende como una porquería, yo no me he defendido, ¿tengo que acatar la sentencia también de Surinam? No, porque yo no me he defendido, eso contraviene el principio de debido procedimiento en cualquier lugar. Si yo no me he podido defender, ¿cómo yo voy a acatar una sentencia? Si yo no he sido parte, obviamente no me he podido defender. Sin embargo, ya se han sometido a los fiscales. Se somete así el Ministerio Público a los lineamientos también de la Comisión, el cual no es un órgano jurisdiccional. Y finalmente se somete la autonomía del titular de la acción penal a dos entidades que reciben dinero de países que no son miembros de la Organización Americana de Derechos Humanos. Y también reciben plata de ONGs y de empresas privadas, porque tanto la Comisión como la Corte reciben plata de gente externa. Entonces, de manera indirecta, el Ministerio Público pasa a convertirse en una herramienta muy poderosa de las ONGs, de las empresas y de los estados que no son miembros, gracias a la creación de estas fiscalías. Yo no sé qué estaban pensando los fiscales, y a mí me preocupa porque estas cosas no salen. El ruido, la batalla está en cosas importantes. Yo no niego que no estamos viendo cosas importantes y relevantes. Todo lo que está pasando nos preocupa. Y estas cosas pasan por lo abajo, no son parte de la discusión. Sigo. Acá las preguntas. ¿En qué fiscalía se está investigando la denuncia realizada por el colectivo trans contra esta señora? En la primera Fiscalía Supranacional Especializada de Derechos Humanos e Interculturalidad, imagínense. Recién creadita, su caso de gravedad, de muy tal gravedad de violación de derechos humanos, es que la señora, una patriota de bien, haya dicho que no está de acuerdo, pues, que se permita que hombres entren al baño donde están usando las niñas. Esa es la situación de gravedad. Y para la creación de esta fiscalía se han gastado 100 millones. Eso está en la norma de creación. 100 millones de soles. ¿Cuánta gente que esté en salud podría salvarse, podría tener, o en el, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo es el sistema del MINSER, esos temas podrían salvarse con esa plata. Porque muchos se mueren por falta de atención, por falta de medicamentos, porque no se puede hacer la operación. Y sin embargo, gastamos esa plata en esto. ¿Cómo creen ustedes, patriotas, que va a enfocar el caso de la fiscal a cargo? Pues siguiendo a la letra lo dicho por la Comisión Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, tal como ha establecido la misma Junta de Fiscales Supremos que tienen que hacer. Es un escándalo esto. ¿Y qué dice al respecto la CIDH y la Corte sobre el uso de los baños de mujeres por parte de hombres? Que es parte de un derecho humano. Pues. Entonces, en consecuencia, lo que va a hacer la fiscal es irse contra ella.
Y les digo también que en ese proceso se ha personado IDL, que le encanta hablar de la expresión, de la libertad de expresión de Gorriti, pero de la libertad de expresión de la señora no. Él quiere, IDL quiere que metan presa a la señora. Y no lo estamos viendo. Como les dije respecto de la CIDH y la Corte, hice una investigación. Ese también es otro peligro, ¿no? Pues estamos hablando de que se han sometido las fiscalías a la Corte y a la Comisión, que forman los dos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y el peligro, ¿cuál es el peligro? Porque hay mucha gente que nos va a decir, pero ¿cuál es el peligro? Son jueces, gente que actúa probamente, capacitada en derechos humanos. Bueno, vamos a ver a quién responden estas entidades y les recomiendo, y se lo voy a pasar también, lo tengo yo, un informe que hizo un amigo mío, Sebastián Schuff y su ONG Global Center for Human Rights, donde hizo un balance del financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana. Y eso desde el año 2009 al 2021. Y en él concluyó, aquí también está el enlace, lo voy a pasar luego al chat de Alejandro, y con eso ya lo pasa. O no, al chat mismo que tenemos, Patriota, sí, al chat mismo que tenemos lo voy a pasar para que lo puedan ver. En él se concluye que diversas ONGs, agencias de países no miembros y empresas realizan aportes extraordinarios condicionando las decisiones de la Corte y la Comisión, pues son aportes para la elaboración de proyectos sobre temas de interés de los donantes, porque nadie da plata por las puras. Acá ustedes en este cuadro, que está aquí, van a ver, por ejemplo, cuánto pone Noruega en verde. En verde, mira la cantidad de plata que pone Noruega, o cuánto le corresponde a Noruega, o cuánto paga Noruega dentro del total de aportes extraordinarios. Esto está en el informe. Y ahí está Suiza, Alemania, pero estos países no tienen nada que hacer acá, porque ellos no son parte de la OEA, no deberían dar plata para nada, porque cuando uno da plata es para algo, es para obtener algo. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Tal vez algunos dirán que no, porque esa es la teoría, una de las teorías realistas, la teoría realista de las relaciones internacionales. Pero creo que debemos ser un poco más desconfiados luego de ver lo que ellos están tratando de hacer. Miremos, yo tuve la oportunidad de revisar los documentos, gracias a este informe me dirigieron, en otras palabras, me dieron la ruta que seguir, la hoja de ruta. Y yo revisé los informes de la CIDH que están aquí en este enlace. También se los voy a pasar encantado. Y ellos emiten siempre informes anuales. Y de todos esos estuve revisando y he elegido el caso, hay varios casos, de la Fundación Arcus para explicarles cuál es el mecanismo de estos organismos y de las ONGs. La Fundación Arcus ha entregado desde el año 2014 hasta 2022 un total de $445,000 al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay que llamarlo con todas sus letras. Al Sistema de Justicia Interamericana. La primera pregunta que nos debemos hacer es, oye, ¿está bien que alguien le done a la Corte Suprema, que Interbank le ponga plata a la Corte Suprema? Que el BCP le ponga plata a los jueces superiores, a la Corte Superior de no sé dónde, de Ayacucho, Arequipa. ¿Está bien eso? ¿Está bien que Antamina le ponga plata? ¿No se supone que un órgano que imparte justicia tiene que estar alejado de ese tipo de intereses? Ellos lo colocan incluso en su portal, tal plata me ha dado, tal plata me ha dado, porque ya se convierte en un soborno institucionalizado. ¿Y quién es la Fundación Arcus? Es una fundación dedicada a apoyar y promover la justicia social LGBT y la conservación de los simios. Acá lo dicen ellos, no soy yo. Ellos tienen dos objetos, o mejor dicho, dos targets, dos población objetivo. Los simios y los LGTB. Sigo. De acuerdo con el portal de la Fundación Arcus, la mitad de su personal se identifica como LGBT, o sea, tenemos claro cuál es su intención. De acuerdo con el portal, durante el 2022, del mismo Arcus, ellos han dado 13.9 millones a organizaciones que promueven la agenda LGTB. Es su derecho. Pero vamos a ver el tema,
lo preocupante del asunto en el tema de la CIDH. Yo he puesto unos cuantos informes acá, porque son varios, pero los he puesto por un tema más que todo de poder facilitar la comprensión de lo que voy a decir. Solo he colocado unos cuantos. De acuerdo con el informe anual 2020 elaborado por la misma CIDH, además de haber recibido $50,000 de la Fundación Arcus, la CIDH otorgó una beca a una persona de la Fundación Arcus y lo asignó a la relatoría LGBT de la comisión. ¿Qué es la relatoría? Pues la que se encarga de ver si han cumplido los países. Es decir, Arcus ahora es el que jefea y manda a los países. La CIDH además preparó y entregó un informe final a solicitud de Arcus sobre la protección y promoción de los derechos de personas lesbianas, por el cual la CIDH cobró $100,000. Y si le hace un informe con determinada línea, es obvio que va a mantener esa línea a la hora de juzgar países. Es decir, ojo, acá lo están viendo clarísimo, este es un soborno institucionalizado. Y aquí ustedes van a poder ver estos cuadritos donde son cortes del informe de la CIDH, donde dice que estuvo en la relatoría y donde también menciona lo que, voy a abrir un poco más, lo que se pagó, $100,000, y aquí hubo 9 becarios y Arcus fue uno de los becarios y lo pusieron en la relatoría. Es decir, Arcus paga para que la CIDH falle como CIDH opine como él quiere y además controla a los países. No es la CIDH, no es la comisión, es Arcus. Acá tenemos otro informe del 2021, ¿no? Del 2021 también. Recibió también sus $50,000 anuales porque ya es un soborno tarifado. Y la CIDH otorgó ahora 2 becas a la Fundación Arcus, asignándolo al sistema de monitoreo de recomendaciones. Es decir, lo que él recomienda a los países, el que va a monitorear es Arcus. Arcus es dueño. Y además inició la elaboración de un informe final a solicitud de Arcus, nuevamente, sobre la protección y promoción de los derechos de personas lesbianas, gays y bisexuales, valorizado en $150,000. Ojo, miren lo grave. Estamos hablando de que, imagínense, pues, a Yanacocha, ¿no? Diciéndole a la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional, mira, sáquenme, ¿sabes qué? Un informe donde defienden a la minería, ¿no? Sobre protección de los derechos de los empresarios mineros, de la libertad de empresa minera, acá está mi plata, y pongan a este chico que es de nosotros, ¿no? Este abogadito, pónganlo pues en una parte del tribunal, en parte de la organización del tribunal. Imagínense. Imagínense, ¿no? Sería un escándalo. No lo es porque muchos tienen su conciencia cautorizada y porque a muchos no les importa, porque cuando esto fue denunciado por nosotros y también por el congresista Muñante en un tuit, el mismo uno de Transparencia dijo, ay, pero $50,000 que de no es nada, no es mucho. Así de pobredumbre moral, en esa pobredumbre moral e intelectual se rodea esta gente que apoya este tipo de cosas. Entonces, miren, acá observan que LGBT en República Dominicana y Costa Rica, uno de República Dominicana y Costa Rica, estuvieron en monitoreo. Lo dice el mismo informe de ellos. Yo no lo he inventado. Estos son recortes. Y, y acá se muestra que en ejecución tenían un proyecto de informe pagado $150,000. Es un soborno institucionalizado. Y sigo. En el 2022, que es el último informe que revisé, también recibió esos $50,000 de cajón, ya tenía que recibirlo. Es parte de, tú observas las donaciones de Arcus y sí, todos los años te va dando $50,000. Es como su pago, su tarifa, ¿no? La CIDH también otorgó una beca para monitoreo nivel 2 y también consignó pues que se estaba ejecutando el informe que habían pagado $150,000, porque el informe hablaba de que es del año 2021-2024, el 2024 todavía no termina, es decir, cuando termine supongo que pagarán la otra parte. Entonces, el esquema que yo veo, estimados amigos, sería el siguiente.
La Fundación Arcus le paga al sistema interamericano una tarifa anual de $50.000 a cambio de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue una beca a sus funcionarios y los coloque en posiciones en las cuales puedan controlar la implementación de su agenda. Este negocio jurídico se maquilla como una donación y el otorgamiento de una beca. En términos simples, Arcus le compra al sistema interamericano de derechos humanos un cupo en la comisión para desde adentro del sistema promover los intereses de su organización. ¿Pero a quién? ¿Mandando a quién? A las poblaciones como nosotros. Sí, es grosero. En el caso de Arcus, la CIDH ha colocado a sus funcionarios destacados en la relatoría y en el sistema de monitoreo. En otras palabras, pues, los estados son vigilados y evaluados por una ONG que busca imponer su agenda particular. ¿Y Cancillería qué ha hecho? Si esto lo tengo acceso yo, que lo he investigado en mis horas libres. Yo tengo acceso a esto. ¿Y Cancillería qué ha hecho? Es para repensar. Es, digamos así. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? El que está haciendo ruido. Ya. Les cuento. ¿Qué ha hecho Cancillería? Hasta ahora, ¿qué ha hecho Cancillería? ¿No se ha dado cuenta de esto? ¿No ha sopesado esto? Ya es hora para mí de repensar, yo no estoy diciendo que hay que cambiar, de repensar si el presidente o el Poder Ejecutivo tiene que dirigir la política exterior. Tal vez la tenga que seguir dirigiendo, pero ahora que el Congreso tiene que tener más facultades. Porque si no, miren lo que está pasando, y esos informes son publicados, no son secretos. Los he encontrado yo, los pueden encontrar ustedes. Y ahora pasemos a la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Esta también se crea en la OEA. Y nuevamente, repito yo, ¿qué está pasando con Cancillería? Cancillería, no estoy hablando del actual canciller, estoy hablando de los otros cancilleres, se convirtió, en mi opinión, y lo digo desde lo que vi de Landa, en el trampolín para llegar a esos organismos y ganar plata de allá. Un trampolín. Yo cumplo con todo lo que ellos dicen y tal vez mañana yo soy juez del sistema interamericano, mis contactos y me quedo allá, porque eso es yo lo que vi de Landa. ¿No? ¿Por qué? Porque Landa le seguía todo el juego, les aceptaba todo y después quiso postular. O no sé si fue antes o después, pero por ahí estuvo la cosa. El 6 de mayo la OEA, del 2013, la OEA aprobó el texto de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación. El 25 de octubre de 2016, el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski firmó dicho tratado. Sí, lo firmó, la Cancillería lo aprobó de ese momento. Entonces también me preocupa que la Cancillería ya tenga una línea y que el canciller solamente sea una persona de paso. El 17 de marzo del 2017, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, integrado por MINJUS, Relaciones Exteriores, MINAM, MIDIS, MINCUL, Minister, MINTRA, MINSA, Ministerio Público, con la presencia de la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana, aprobaron el informe que sería enviado al Congreso de la República para su ratificación. Todos ellos están, y todos ellos estuvieron, estos documentos también están publicados. El 7 de septiembre de 2018, el gobierno de Martín Vizcarra presentó al Congreso el proyecto de resolución legislativa que aprueba la Convención Interamericana, o sea, lo envió para que lo ratifique, pero ya había sido firmado por Kuczynski, nuevamente. Y el Congreso lo rechazó. No, el Congreso no lo llegó a ver, perdón, me equivoqué, no lo llegó a ver, porque cerró el Congreso. Y el 16 de septiembre de 2021, el gobierno de Pedro Castillo presentó nuevamente el proyecto de resolución, pero se lo negaron. El Congreso dijo no. Pero la pregunta es, acá ya nos salvamos, no nos salvamos, porque mañana, pasado, pueden volver a presentar el proyecto para que lo ratifiquemos, y un día les tocará un Congreso dócil, y lo lograrán aprobar. Entonces acá tenemos que volvernos a replantear, y es lo que tenemos que replantearnos. ¿Está bien como está configurada la situación constitucional de que él firma y nosotros ratificamos, o el Congreso, perdona, el presidente firma y el Congreso ratifica, o cuando ya el Congreso dice que no va a ratificar, el presidente debería estar obligado a retirar la firma de ese tratado? Y además debería haber responsabilidad internacional por firmar cosas que atentan contra la ciudadanía. Debería haberlo. Responsabilidad por firmar.
Acusación constitucional por firmar. Sigo, para que veamos lo que han firmado. La convención define la intolerancia como el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Es decir, soy intolerante porque rechazo las opiniones de otros, que no es en el rechazo de las opiniones de otros la máxima o el fundamento para poder vivir en una democracia, el poder rechazar lo que piense el otro. Porque yo como me expreso, si no puedo ofender al otro, no digo insultarlo, porque rechazo sus convicciones. Yo para comunicarme tengo que tener el derecho de que tú te ofendas por mis opiniones. Pero en este caso, eso se sanciona. El artículo 4 señala, se comprometen a prevenir, eliminar y prohibir y sancionar todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia. Es decir, van a sancionar la opinión. Van a sancionar el que yo rechace ciertas opiniones. ¿Y quiénes mandan en el sistema interamericano? Lo que hemos dicho, va a mandar a Arcus y otros más. Estamos hablando de cosas muy serias. ¿Qué más dicen? Voy a abrir acá la pantalla. La convención compromete al Estado peruano, entre otras cosas, a lo siguiente. Esto le dijo el Congreso al Estado, le dijo al Ejecutivo, le dijo, mira, ¿sabes qué? Esta convención está mal, porque dice, te pide adoptar las políticas especiales y afirmativas a favor de personas o grupos que sean sujetos de discriminación e intolerancia por el efectivo ejercicio de sus derechos. Pero ¿quién es objeto de intolerancia? ¿El que se siente que sus opiniones están rechazadas? Así de simple, ya tengo que hacer acciones afirmativas, que quiere decir violar el principio de igualdad y darle a alguien privilegios o derechos especiales por su condición. Eso está bien para la gente que tiene, por ejemplo, digamos así, gente con minusvalía, ¿no? Eso está bien para sordomudos, para gente que tiene esas minusvalías reales, no para gente que se siente rechazada por sus opiniones. Formular y aplicar políticas, entre ellas políticas de tipo educativo. Es decir, quieren instrumentalizar la educación para meter estas ideologías y estas ideas. Artículo 6. Adoptar legislación, ahora el artículo 7. Adoptar legislación que define y prohíba claramente la discriminación e intolerancia. ¿Qué se va a derogar entonces? Si yo no puedo contradecir nada. Se va a derogar pues la libertad religiosa. Se va a derogar la libertad de conciencia. Es más, cuando se firme el tratado de derechos humanos, quiere decir que la Corte Interamericana va a ser competente. Entonces van a ir las ONGs peruanas, siempre adictas a brevar de la Corte, y van a estar diciendo, mira, ¿sabes que esta ley de objeción de conciencia, esta situación debe ser derogada porque es intolerante? Y lo que va a hacer la Corte es funcionar con Arcus, porque para eso le pagan. Sigo. Asegurar que sus sistemas políticos y legales reflejen apropiadamente la diversidad dentro de sus sociedades, a fin de entender las necesidades especiales legítimas de cada sector de la población, de conformidad con el alcance de esta convención. Hay un tema que yo no entiendo. ¿A qué se refieren ellos con diversidad? ¿Dónde el peruano se siente diverso? En un tema político, y es mi opinión personal, en la política se discuten ideas, valores, principios, visiones de país. No se discuten sexos, atracciones sexuales, no se discuten religiones, son ideas. Yo lo pongo como un ejemplo, ¿no? Le digo así, si en el Congreso hubiera 130 Verónicas Mendozas, habría millones de mujeres que no se sentirían representadas. De la misma manera que si en el Congreso hubiera 130 Keiko Fujimori, habría un grupo de mujeres que no se sintieran representadas. ¿Por qué? Porque en la política se discuten ideas, principios, valores, programas, proyectos, cosmovisiones de país, no sexos. Entonces, esta convención es un tremendo atentado. No solamente la forma en cómo nosotros nos gobernamos, sino nuestra expresión. Además dice que faculta a las ONGs a que puedan presentar peticiones que contengan denuncias o quejas contra el Estado ante la comisión. Imaginemos este caso. Arcus va y le dice, le presenta una queja porque en la comisión estoy yo.
yo soy el que veo el monitoreo, yo soy el que pago. Todo está amarrado, es peligroso. Y repito, Cancillería, ¿dónde está? Ok, ahorita están viendo un tema, pero va a pasar, pasa 6 meses, un año, y ya tienen que saber este tema. Nosotros damos un tiempo, como ciudadanos tenemos que dar un tiempo que las autoridades empiecen a moldar, empiecen a ubicarse dentro de los problemas de su sector, pero no puede pasar un año, no puede pasar 2 años, y el canciller se puede ir sin resolver esto, o sin contarle esto a la ciudadanía. ¿Qué dice? También la comisión dice, solo Estados partes y la comisión tiene derecho a someter un caso a la corte, esto dice el pacto. A ver, asimismo, la Convención faculta a las ONGs a que puedan presentar peticiones que contengan denuncias o quejas contra los estados, a las ONGs. Pero, sin embargo, el Pacto de San José dice lo contrario. Dice que solo los estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la Corte. Además, entonces estamos viendo un problema bastante grande y cómo se va armando este muñeco represor. Desde la lectura, como conclusión, se evidencia claramente que la Convención obliga al Estado a prohibir y castigar las opiniones y expresiones y convicciones en general. Porque si tú te sientes rechazado porque yo soy cristiano y tú eres musulmán, o yo al revés, porque yo soy cristiano, porque yo soy musulmán y tú eres cristiano, y no acepto pues tu convicción, tu idea, tu teología, entonces ya te estoy siendo intolerante porque lo rechazo. Porque no hace distinción del contexto de la naturaleza de las mismas, simplemente dice rechazo las opiniones y convicciones. Vamos a un caso práctico. Nuevamente, con el mismo tema, si una persona declara públicamente que el matrimonio es una institución constituida por la unión de un hombre y una mujer, y por tanto manifiesta su oposición al matrimonio entre personas de los mismos sexos, o no permite que ingresen hombres a los baños de uso público destinados para el uso de mujeres y niñas, bajo el marco de esta convención estaría discriminando y cometiendo actos de intolerancia por lo cual el Estado debería perseguir a estas dos personas y castigarlas. Y en caso el Estado no persiga o castigue a las ONGs, podrán acudir a la CIDH para que ésta lleve el caso ante la Corte y sancione al Estado peruano. Y de esta manera los operadores de justicia quedan sometidos a sanciones en caso se aparten autónomamente del criterio de estas entidades. Es decir, todo está armado. El 1323, la Fiscalía, la Convención, todo está armado. Y todos los que han participado en esto son cómplices, sí o no, sí o sí. Por más que en su situación actual estén luchando con ciertas injusticias o no. Las responsabilidades son individuales y están en función a lo que se te ha encargado. Sigamos. En el caso hipotético de aprobarse esta convención, se rompería el esquema de protección al ciudadano de sus derechos a la opinión y libertad de expresión, para citar algunos de ellos, en razón que la convención compromete al Estado parte a considerar como agravantes aquellos actos de intolerancia, además de derogar o modificar toda la legislación en las áreas de empleo, participación en organizaciones profesionales, educación, capacitación, vivienda, salud, protección social, es en todo donde pueda haber intolerancia. Entonces deja abierta que cualquier persona o grupo de personas o entidad gubernamental legalmente reconocida en uno de los demás Estados miembros pueda presentar peticiones a la comisión. Es decir, puede una ONG de Aruba, de Islas Antillas Holandesas, de esos países chiquitos, si acá no se permite, bueno, lo hacen desde afuera, presentan esa queja a la comisión. La comisión falla en contra nuestra y los fiscales de estas fiscalías que han sido creadas tienen que aplicarnos la ley penal. Por último, ya acabando, tenemos la Declaración Regional sobre la Erradicación de los Estereotipos de Género en los Espacios Públicos, que se traducen en violencia simbólica y violencia política contra las mujeres por motivo de género. Hermoso el nombre, por el nombre, ¿quién no estaría en contra? Pero vamos a hablar del tema, ¿de qué trata este tema? ¿Cómo se come esto? Antecedentes. El 9 de junio del 94, la OEA aprobó el texto de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Se llamó coloquialmente Convención de Belén do Pará, la cual fue ratificado por el Congreso peruano el 4 de febrero del 96. Esta convención introdujo por primera vez el término género en un tratado internacional, pero nuevamente
no definía los alcances y el significado de dicho término, lo cual a mí me parece mala fe internacional e ingenuidad de la Cancillería entonces. Pero la ingenuidad puede ser negligencia, pero no implica mala fe es de los otros. Pero puedo entender que en un contexto como ese habían preocupaciones mayores, ¿no? Y también que no se sabía con claridad hacia dónde iba. No es la misma situación de la Cancillería actual. Sigamos. El 2004 se creó el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará para ver si se estaba implementando, cómo se implementaba. Era un mecanismo de seguimiento, ¿eh? Voy a seguir que se implemente lo que está dicho en esa convención. Pero el 20 de septiembre del 2023 se llevó a cabo la tercera conferencia extraordinaria de Estados parte del mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará, y de acuerdo con el portal de la OEA, en dicha conferencia participó el Estado peruano. Integraron, entre otros, la delegación peruana, la viceministra de la Mujer, Silvia Loli Espinosa, y la directora general contra la violencia de género del Ministerio de la Mujer, Patricia Garrido. En el comité de expertas está Marcela Guaita, que es súper feminista y experta en género, porque hay un comité de expertas del mecanismo de seguimiento. En dicha reunión se aprobó el texto de la declaración regional de las cuales hemos hablado, pero es recontra peligrosa. Sin embargo, no es completamente vinculante porque es una declaración, los estados, no es un tratado, pero es un instrumento. Y ya eso de que no es vinculante, porque a mí me lo han dicho gente que conoce el tema de tratados, pero no es vinculante. Pero es que no están entendiendo cómo juegan ellos. Porque la Corte Interamericana, en varias sentencias, ha cogido documentos no vinculantes y ha dicho, baso mi sentencia en esto. O sea, prácticamente los convirtió en vinculantes. Ya los convirtió en vinculantes. Y esas cosas solo las saben las personas que estamos metidas en el tema. No desprecio a los que trabajan en la Cancillería, pero no, tal vez su buena fe y su forma de conducirse no los lleva a ver las mañoserías que se están haciendo al nivel, o estas trapacerías que se están haciendo, estos artilujos y ardides que se hacen al nivel de la OEA. Ahora, sigamos viendo las cosas. ¿Qué es violencia simbólica? Porque la declaración es de violencia simbólica. Y la declaración define a la violencia simbólica en su numeral 24 como el conjunto de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos. Mire, estamos hablando de comunicación. Porque los símbolos, porque el lenguaje está compuesto por signos lingüísticos. Y acá dice, signos, imposiciones familiares, educativas, ideológicas, sociales, económicas, políticas, culturales, estéticas y religiosas que generan, transmiten, reproducen, institucionalizan de manera indirecta desigualdad, dominación y discriminación estructurales a las mujeres en toda su diversidad. Toda su diversidad significa hombres, mujeres y hombres que se creen mujer, porque eso lo dijo Landa. El mismo Landa lo dijo en una interpelación que se hizo, no me acuerdo qué año, tal vez el 2021, 2022, que se hizo. Y la pregunta que se la formuló, estuvo en la interpelación, esa pregunta la coloqué yo. Congresista Muñante me pidió que colocara la pregunta, yo coloqué esa pregunta, ¿qué significa mujer en toda su diversidad? Y él dijo todo eso, ¿no? Y que es un texto ya consensuado en la OEA, o sea, ya están trabajando en la OEA lo que acá no se está trabajando. Repito, ¿dónde está Cancillería? ¿Y dónde va a estar? ¿Y cómo va a salir Cancillería? Porque Cancillería tiene que defendernos a nosotros. No es pagada por ellos, es pagada por nosotros. El Estado peruano, en el artículo 1 de la Constitución, dice que la dignidad del ser humano, la defensa de la dignidad del ser humano y su dignidad, es el fin supremo del Estado. Es decir, el fin supremo de la Cancillería es la defensa nuestra, no quedar bien con la OEA. Repito, ¿dónde está Cancillería y dónde debe estar Cancillería? El numeral 25 señala que la violencia simbólica y los estereotipos de género relacionan a las mujeres al ámbito de lo doméstico y del cuidado. Es decir, cualquier tipo de relación o cualquier religión que diga que la mujer tiene una obligación con sus hijos para criarlos y todo eso, también debería ser sancionado. Y además, ¿quién es el que decide qué es un estereotipo y qué no? Si los estereotipos, en realidad, muchas veces, y hay estudios, son acertados. Yo no he dicho que todos sean acertados, ni he dicho que tampoco en base a estereotipos hay que ejercer derechos. Yo no he dicho eso. Yo lo que estoy estableciendo es la dificultad de que alguien, un juez, que estudió solo derecho, porque este es un tema de los estereotipos, un tema sociológico, psicológico, social, de antropológico.
Entonces, un juez que estudia Derecho venga y decirme que es un estereotipo y que no. Porque hay estudios que establecen que conductas que mucha gente considera estereotipos no lo son. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando discutíamos el tema del enfoque de género y salían un montón de ridículos a decir no hay juguetes para niños ni niñas, y de ahí se comprobó mediante estudios, varios estudios, que los niños prefieren un tipo de juguetes en promedio, no digo que todas las veces, en promedio, diferentes a los de las niñas. Con lo cual el estereotipo, este estereotipo que se le trataba de poner un mote negativo, era real. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Estado tiene que tener la capacidad de controlar los estereotipos, de controlar cualquier cosa? Sigamos. ¿Qué dice el artículo 39 y 42? Al 42 dicen cosas muy importantes. Dice que es necesario avanzar en la prohibición de la violencia simbólica, de los estereotipos de género, prohibición. Toda prohibición tiene una consecuencia sancionadora, señores. No se prohíben las cosas que no se sancionan, porque si no se sancionan, no hay prohibición, no hay, digamos así, no hay un efectivo cumplimiento de esa prohibición. Y también de los mecanismos que se utilizan para reproducir. Es decir, que si lo reproduce un pastor o un cura, hay que prohibir a ese cura. Hay que prohibir esa misa. Porque el mecanismo es esa prédica, es esa charla. Y hay que prohibirlo también en la legislación del Estado parte, como un tipo de violencia. Y acá dice, miren abajo, el 40, que todas las políticas públicas deben considerar los efectos e impactos de la violencia simbólica y los estereotipos de género en la vida de las mujeres y las niñas en toda su diversidad. O sea que están hablando de niños, hombres que creen que son niñas. O sea, están hablando ya de abuso infantil. Y está ahí esa declaración, la firmó el Estado peruano. ¿Dónde está Cancillería pidiéndoles y reclamándole al Ministerio de la Mujer por qué has firmado esto? ¿Dónde está Cancillería? También dice que hay que prevenir y erradicar la violencia simbólica, que prevenir y erradicarla a la violencia simbólica demanda de acciones decididas de los estados parte. O sea, ojo, tienen que hacerlo, no se pueden quedar, los estamos obligando. ¿Qué más dice? Que las agencias de publicidad, medios de comunicación, empresas periodísticas, corporaciones digitales... ¿Qué mierda quieres? ¿Vos conocés al doctor Mengeche? ¿Piensas que soy boludo? No. ¿Quieres que diga quién? Así tú dices, el que te llenó culo de leche. ¡Vete a la mierda! ¡Andate a la concha congelada de tu hermana! Esos son infiltrados. No sé cómo pueden controlarlo. Los rojos siempre se meten. Lo han hackeado a Jorge. Lo han hackeado. No, yo estoy ahí, ¿eh? No sé quién ha sido. No sé quién ha ahí sido. se puede detectar, ahí se puede detectar. Listo, yo sigo. Ya está eliminado ya. Yo sigo. Sigamos. ¿Qué más dice? Que las agencias de publicidad, miren, todos ellos tienen que desempeñar un papel relevante. Es decir, que al final todos al final lo que están haciendo, o lo que van a hacer, es ilegalizar a un grupo de personas. Es una persecución, porque dice que todas las empresas tienen que estar aquí de acuerdo. Vamos a ilegalizar a los que no estén de acuerdo con nosotros. Vamos a convertirlos en parias a los que no estén de acuerdo con nosotros. Peligrosos. ¿Qué más dice? Bueno, y acá ya las conclusiones que yo saqué. Bueno, la convención pretende dotar al Estado del poder para prohibir, vigilar y castigar la expresión y transmisión de mensajes simbólicos, iconos, signos en todo ámbito y espacio, si es que se considera que estos reproducen e institucionalizan de manera directa o indirecta desigualdad, dominación y discriminación estructural hacia las mujeres en toda su diversidad, es decir, hacia las mujeres y los hombres, ¿no? Y por ello la convención proporciona convenientemente una definición de violencia simbólica vaga e imprecisa, pero suficiente para dotar al Estado de un margen de actuación que favorezca la arbitrariedad, una definición pensada para operativizar el ataque y la persecución por las ideas y creencias. El tratado no define desigualdad, dominación ni discriminación estructural. No lo define. Son términos que están incluidos en la definición de violencia simbólica, pero no lo define. Lo cual es contrario al sentido que debe seguirse, y lo habíamos hablado al comienzo, cuando se elaboran normas de naturaleza sancionatorias, prohibitivas o punitivas, en atención al principio de legalidad, que también está en la Constitución, en el artículo 2. No me acuerdo en qué parte, pero está ahí. Sin perjuicio de ello, el numeral 25 nos dice que mensaje, símbolo, ícono, signo, dogma religioso que relaciona a las mujeres al ámbito de lo doméstico y del cuidado debe ser prohibido, perseguido y castigado. Esto lo han firmado estas señoras. Y sigo. Por otro lado,
a diferencia de los términos anteriores, la declaración hace suya la definición de estereotipo de género elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual estos serían una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por los hombres y mujeres respectivamente. Cuando la Corte Interamericana analiza si este es un preconcepto y es un preconcepto fantasioso, nunca pone estudios al respecto, porque los estudios no le darían a la razón. Nunca los pone, simplemente como jueces se sientan y elaboran todo lo que quieren elaborar. En otras palabras, se busca sancionar a las personas por tener maneras de pensar que sean inaceptables para los estados, lo cual implica transitar hacia atrás de un estado constitucional de derecho a un estado persecutor. Por otro lado, si bien la declaración compromete al Estado a perseguir y castigar las ideas, creencias o opiniones en el ámbito familiar, educativo, social, económico, político, cultural, estético, ideológico, tiene como objetivo principal a las religiones, porque no he podido actualizar porque esta presentación, porque estoy todavía analizando los informes contra las religiones que han salido de la ONU y del. Entonces, bajo el marco de la convención, el Estado tiene la obligación de castigar a un padre de familia en caso este transmita valores a sus hijos que, a consideración de la CIDH, que es mandada por Arcus, y la Corte IDH, que también le sirve a Arcus, resulten considerados dentro de la ambigua definición de la violencia simbólica o relacionen a las mujeres con el cuidado o el ámbito doméstico, violando así el derecho de los padres a educar a sus hijos en virtud de sus convicciones y creencias. Asimismo, bajo el marco de la Convención Belén do Pará y de la declaración, el Estado tiene la obligación de supervisar los contenidos de las prédicas, es decir, prédicas de los pastores, misas, para prevenir la violencia simbólica, además castigar y sancionar a aquellas entidades religiosas que incumplan la convención. Entonces, las religiones, hay que entenderlo así, son un sistema de creencias en torno a lo divino y lo sagrado, que dotan de sentido y propósito la existencia del ser humano que la profesa. Entonces, las creencias religiosas se exteriorizan a través de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos, manifestaciones, costumbres, instituciones, sacramentos y ritos y tradiciones. Por lo que es más que obvio que el objetivo principal de esta declaración, aquí me he confundido, no es con la convención, esta declaración es perseguir a las religiones que no se adopten a su cosmovisión secular y a su visión antropológica de hombre y mujer. La vaguedad y ambigüedad de la definición en cuanto tal, así como el que incluye precisamente los mensajes, iconos o signos, no es casualidad. Entonces, estos son los cuatro, digamos, estas son todas las amenazas fuertes que tenemos y sobre las cuales tenemos que movilizar a nuestros representantes que no lo conocen. Repito, yo creo en la buena fe de muchos de nuestros representantes y por tanto a veces no conocen no solo el tema, sino no entienden la gravedad del tema, porque ven varias cosas a la vez. Entonces yo con esto les agradezco por el tiempo, quedo para cualquier pregunta y esta es la presentación que he traído para ustedes.